El barómetro es un dispositivo que se utiliza para medir la presión atmosférica, elemental para comprender el tema de presiones. En la figura se muestra un tipo sencillo de este aparato. Consiste en un tubo largo cerrado en un extremo y que inicialmente está lleno completamente con mercurio. El extremo abierto se sumerge entonces bajo la superficie de un contenedor lleno con mercurio y se deja que el sistema alcance el equilibrio. Según se muestra en la figura, en la parte superior del tubo se produce un vacío que se encuentra muy cercano al vacío perfecto, conteniendo vapor de mercurio a una presión solamente de 0.17 pascales a 20 grados Celsius. Iniciando con este punto y escribiendo una ecuación parecida a la obtenida con los manómetros, tenemos que la presión atmosférica va a ser igual al peso específico del mercurio multiplicado por su altura, teniendo como ejemplo la imagen que tenemos a la izquierda, en la que tenemos una altura de la columna de mercurio de 760 milímetros. Recordemos este dato porque lo vamos a utilizar más adelante. Como el peso específico del mercurio es aproximadamente constante, un cambio en la presión atmosférica ocasionará un cambio en la altura de la columna de mercurio. Esta altura se reporta a menudo como la presión barométrica. Para obtener una presión atmosférica real, es necesario multiplicar la altura por el peso específico del mercurio. La medición precisa de la presión atmosférica con un manómetro de mercurio requiere que el peso específico del mercurio se ajuste para tomar en cuenta los cambios de temperatura. Pero para efectos prácticos, nosotros utilizaremos el peso específico del mercurio como 132.8 kilonewtons sobre metro cúbico y en unidades del sistema inglés como 844.9 libras sobre pie cúbico. La presión atmosférica varía según las condiciones climatológicas, como se habrán dado cuenta al escuchar los informes sobre el clima. También varía con la altitud. Una disminución de aproximadamente 1 pulgada en la columna de mercurio se representa por cada aumento de 1000 pies en altitud. En unidades del sistema internacional, la disminución es de aproximadamente 85 milímetros de mercurio por cada 1000 metros. Para comprender mejor este tema, vamos a utilizar las ecuaciones vistas anteriormente en un ejemplo que dice, un informe de predicción del tiempo reporta que la presión barométrica es de 772 milímetros de mercurio. Calcular la presión atmosférica en kilopascales absoluta. Entonces, utilizamos la fórmula de presión atmosférica es igual a el peso específico del mercurio multiplicado por la altura. Ya conocíamos el peso específico, que es de 132.8 kilonewtons sobre metro cúbico, y la altura se nos estaba dando en milímetros, la pasamos a metros, 0.772 metros. Ahora sustituimos. Para presión atmosférica va a ser igual a 132.8 por 0.772. Simplificamos metro cúbico con metros y obtenemos como respuesta 102.5 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y ese es nuestro primer resultado, que a la vez lo podemos expresar en 102.5 kilopascales, ya que un pascal equivale a newton sobre metro cuadrado. Y así nos vamos al segundo ejemplo, en el que dice, la presión atmosférica estándar a nivel del mar es de 101.3 kilopascales. Calcule entonces la altura en una columna de mercurio que sea equivalente a esta presión. ¿Ok? Entonces vamos con la misma fórmula. Presión atmosférica ya la tenemos. El peso específico del mercurio ya lo tenemos. Por lo tanto, vamos a despejar la altura por métodos algebraicos. Al tenerla despejado,
Lo sustituimos por los datos ya conocidos, 101.3 kilopascales y el peso específico que era de 132.8 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces eliminamos las fuerzas de los newtons, simplificamos metro cúbico y metro cuadrado y nos queda como respuesta 0.763 metros, que se puede expresar en milímetros como 763, que es una medida muy similar a la altura de la columna de mercurio presentada hace unos segundos en la imagen del barómetro. Ahora tenemos un tercer ejemplo que dice, un informe radial de predicción del tiempo reporta que la presión barométrica es de 30.40 pulgadas de mercurio. Por lo tanto, se pide calcular la presión atmosférica en libras sobre pulgada cuadrada absoluta. Utilizamos la misma ecuación, presión atmosférica es igual a peso específico del mercurio por su altura. Tenemos los datos como parámetro. Ya habíamos establecido que el peso específico del mercurio en el sistema inglés era de 844.9 libras sobre pie cúbico y la altura que se nos está dando es de 30.40 pulgadas. Por lo tanto, multiplicamos estos datos. Primero, hacemos la conversión de el peso específico de 844.9 de las unidades libras sobre pie cúbico a unidades de libras sobre pulgada cúbica. Entonces, sabemos que un pie cúbico es igual a 1728 pulgadas cúbicas, en tanto vamos a tener que dividir 844.9 entre 1728 por la altura que ya se nos está dando, que sí es de fórmula, 30.40 pulgadas. Esto nos da un resultado de 14.9 libras sobre pulgada cuadrada, que es el equivalente que se nos está pidiendo en el enunciado. Entonces, ahora vamos a poner en práctica lo aprendido y vamos a resolver algunos ejercicios. Eso fue todo por este día. Muchas gracias.